Traté de decirle que los compré por como $30 y que no vale nada a nadie excepto a mí, pero cuando uno tiene una arma en tu cara, eso no es una muy buena posición para negociar. El título no es clickbait, me atracaron en Ecuador y les voy a contar la historia para que ustedes puedan aprender de mis errores y evitarlos. Y también tengo el objetivo de practicar mi español. Entonces les invito a criticarme y dar cualquier consejo que ofrecen para que yo mejore. Entonces vamos. ¿Cómo nos ocurrió la idea de viajar en Ecuador? Bueno, nos enteramos por un amigo de una oportunidad de hacer un tipo de intercambio con una pareja que iba a viajar en Estados Unidos y así ofrecían su hogar, su departamento para que alguien venga y cuidar de sus actividades en la comunidad y también cuidar del departamento y de pagar la renta del mes. Y como no habíamos viajado en en un buen tiempo y nos gusta viajar y conocer otras culturas, nos pareció una oportunidad interesante, por lo menos podemos decir. Entonces entramos en contacto con la pareja, empezamos a hablar y nos llevamos súper bien y estaban súper normales. Y también pudimos confirmar por amistades que teníamos en común que estaban personas normales, que todo estaba correcto y que estaban confiables sobre todo. Entonces decidimos de hacerlo, empezamos a hacer planes y empezamos a hacer investigaciones sobre Ecuador. Y una de las primeras cosas de que nos enteramos es de que, sobre todo estos últimos años, tiene la reputación de ser un poquito peligroso, sobre todo hablando de Guayaquil. Esa ciudad tiene una muy mala reputación. Es verdad que es una buena ciudad que tiene mucho de todo, pero también hay una tasa de crimen que es bastante significativa. Entonces, eso vimos mucho en las investigaciones. Por eso, no teníamos pensado pasar mucho tiempo allí. Afortunadamente, el departamento de la pareja que se nos ofrecía estaba en la sierra, en un pueblito de la sierra. Mucho mejor porque no nos gusta mucho la ciudad, la gran ciudad. Entonces, se nos antojó pasarlo bien en el pueblito, tranquilo, y hacer las cosas que se hacen allí. Entonces teníamos pensado entrar por Guayaquil porque allí está el aeropuerto principal, pasar nomás esa noche y el día siguiente ir hasta el pueblito en la sierra. Eso fue el plan. Pero como dijo Mike Tyson, todos tienen un plan hasta que se le golpee en la boca. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Knockout. Entonces llegamos ese día del viaje en el aeropuerto y habíamos reservado un carro, entonces alquilamos un carro allí y manejamos hasta el B&B que nos esperaban ahí. Entramos en contacto con la familia que son gerente del B&B, diciendo que estamos en rumbo, que nos abren en algunos momentos. Tengo que decir esto también, que esta familia también es conocida y también es una familia confiable. Habíamos hablado con personas que lo habían pasado allí ya y son confiables. Pero mientras estábamos yendo allí, nos percataron de algunas cosas raras, digamos. Primero, cuando entramos en la carretera grande, vimos que había una moto tras nosotros que tenía las luces apagadas y eso nos pareció bastante rara. Em, pero después de unos minutos se fue en otro rumbo, entonces ya no estaba tras nosotros. Entonces, bueno, lo quitamos de la mente, más o menos, o tratamos de hacerlo. Al llegar enfrente de lo que se llama, no sé si eso existe en otras regiones también, pero allí las llaman urbanizaciones. Son como un tipo de barrio o algunas casas que están en un vecindario,
pero que está cerrado por una puerta. Entonces estamos justo afuera de esta puerta, en un tipo de callejón casi. Am, y bueno, llamamos al Señor diciendo que estamos allá afuera. Y justo este momento, porque no fue más de 30 segundos, 20 segundos que estamos afuera. Y no sé si eso ya te ha pasado de tener un presentimiento de algo mal que va a pasar y luego pasa algo mal. Puedo decir que eso no es una cosa que yo creía mucho antes, pero al sentir eso, puedo decir que esa intuición quizás sí es una cosa. No sé si es que tu cerebro se percata de algunas cosas que aunque no se nota de una forma consciente, sí se nota de una forma subconsciente y te da este sentimiento, este presentimiento. No sé qué es o cómo pasa, pero yo y también mi esposa lo teníamos y pensaba en ponerlo en park como estábamos esperando, pero decidí, voy a dejarlo en marcha por si acaso necesito irme rápido. Y ella también dijo lo mismo. Entonces ambos estábamos en esta onda de que es un poquito raro. Y justo en este momento vino un carro que se colocó enfrente de nosotros muy agresivamente. Salieron cuatro muchachos y por lo menos dos de ellos tenían armas en mano. Entonces se nos acercaron y eso fue como ver una escena de película. Nunca he vivido algo así, obviamente. Entonces fue, bueno, por supuesto, fue asustador. Uno se pregunta lo que es la buena cosa a hacer. Entró en mente las ideas de tratar de escapar en marcha atrás, porque eso fue la única opción, como estaban ya bloqueándonos por frente. Pero eso no realmente era una opción, porque como estás en un callejón, no soy héroe de acción para hacer este tipo de truco. Entonces nos dijo que abre la puerta, que abre la puerta y lo abrí. Y de allí empezaron a sacar todas las cosas, todas las maletas que teníamos atrás, lo sacaron y hasta las cosas que teníamos enfrente con nosotros, incluso los teléfonos casi nuevos que justo habíamos comprado, se nos llevaron y hasta mis lentes, mis pobres lentes se me quitaron. Traté de decirle que estos lentes no valen nada, los compré por como $30 en internet y que no vale nada a nadie excepto a mí para ver. Pero cuando uno tiene una arma en tu cara, eso no es una muy buena posición para negociar. Entonces les di y eso fue. Fue eso, fue muy rápido, todo pasó en como 20 segundos y puedo decir, bueno, claro que fue un momento muy asustador, pero la verdad es que el susto no es el primer sentimiento que recuerdo en este momento. Creo que teníamos una calma interior porque sabíamos primeramente, bueno, quizás no es eso es falso, pero pensábamos de que ellos no tienen objetivo de convertirse en asesinos. No quieren matar, nomás quieren nuestras cosas. Entonces, si damos las cosas, va a pasar bien las cosas. Eso pensamos. Entonces, eso nos ayudó a guardar esta calma. Entonces se fueron y luego se abrió la puerta y el señor estaba en shock. Aunque es una ciudad peligrosa, algo así nunca había pasado enfrente de su urbanización. Entonces eso fue muy, muy sorprendente aún para ellos. No se esperaba eso. Entonces entramos, luego con el señor yo fui a la estación de policía para tratar de hacer un reporte, algo así, pero como tenía muchas cosas, digamos, sobre todo en este momento con la tasa de crimen, y quizás por falta de voluntad no hacían nada realmente. Y eso se esperaba de la parte del señor. Él estaba un poquito frustrado con la situación, con ellos, pero se esperaba que no iban a hacer muchas cosas, o sea, nada. Entonces regresamos
Y esta noche tratamos de hacer lo que se pudo para cerrar las cuentas, para desconectar todo, para que no tengan acceso a todas esas cosas. Pero estaba un poquito difícil porque ya era tarde y muchas de esas compañías estaban ya cerrados, pero hicimos lo que pudimos. Y la familia del B&B fueron súper amables, nos ayudaron todo lo que puedan. Y debo decir que la señora estaba destrozada, estaba llorando. Teníamos que asegurarla que estamos bien, que no más se llevaron las cosas, que está bien, estamos allí. Pero ella estaba súper, súper, bueno, destrozada. Pero fueron amables y nos ayudaron lo que se pudo. Nos ayudaron con teléfono para hacer estas llamadas, con computadora para tratar de entrar en estas cuentas que se pudo esta noche. Y también me trajo una serie de lentes, cada uno más gracioso que el otro porque fueran lentes de mujer. Entonces, el último que me funcionaron más o menos fueron como estas de Cat Eye, que aprendí, no es mi estilo en este momento, pero sirvieron para ver más o menos. Entonces, los llevé esta noche y también el día siguiente. Tratamos de dormirnos y dormimos un poco y luego el día siguiente nos despertamos. Otra vez nos prestó un teléfono la muchacha de la familia para hacer unas llamadas y no sé si has tratado de llamar a tus contactos sin tener tus contactos en teléfono, pero es muy difícil estos días. El último número que yo tenía en mente es lo de mi mamá. Entonces la llamé para informarle lo que había pasado. También, bueno, por supuesto, ella estaba también en shock y muy sorprendida y muy asustada. Pero le conté más o menos lo que había pasado y también ella empezó a darnos los números faltantes, los números que no teníamos para contactar más personas, como la mamá de mi esposa, mi suegra y más personas para decirnos lo que había pasado. Eso fue una mañana bastante, como digo, emocional por tener que contarlo vez tras vez tras vez. Eso nos afectó y puedo decir que sobre todo le afectó a mi esposa contarlo tantas veces y bueno, eso fue un momento bastante difícil. Pero luego la muchacha nos ofreció de llevarnos en la ciudad para hacer algunas cosas necesarias. Por ejemplo, pasamos por una oficina de abogada para hacer una denuncia, que es un tipo de reporte. Es como un reporte policial, pero como la policía no hace nada, uno tiene que hacerlo allí con el abogado. Entonces ella lo hizo, la abogada lo hizo gratis para nosotros, que fue súper amable. También pasamos por una tienda de lentes, entré y afortunadamente podían hacerme lentes de contactos este mismo día porque además de los lentes también se llevaron de mis lentes de contacto que estaban en mi maleta. Ellos podían hacerme un par de lentes, o sea, una caja de lentes de contacto. Entonces, por eso fue súper agradecido porque estos lentes no me iban para nada. También este día, un amigo de la pareja con que estábamos en contacto se enteró de la situación, de lo que había pasado y se ofreció para ir desde Cuenca para Guayaquil para recuperarnos y llevarnos a su casa en Cuenca para pasar la semana con su familia. Y eso fue bueno, esta primera noche, no sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a pasar, si sería posible quedar todo el mes que teníamos planeado hacer. Pero cuando nos dijo que iban a venir alguien para recuperarnos, sabíamos, bueno, por lo menos estos días siguientes tenemos un plan y podemos empezar a hacer algunas decisiones, porque uno se siente muy incapaz de hacer nada en estos momentos. Entonces él vino, nos recuperó y
lo mejor que hizo es que nos trató normalmente. Nos llevamos a la casa, conocimos a la familia, también estaba la pareja cuyo apartamento íbamos a compartir, o sea, íbamos a estar. Los conocimos en persona y hicimos bromas, platicamos y también ellos tenían algunas cosas para nosotros que habían comprado, por ejemplo, o sea, un teléfono anciano suyo trajo para nuestro uso. Y algunas otras cosas, unos otros regalitos para ayudarnos un poco. Y esta noche había amigos del Señor que nos recuperó en su casa, que se habían enterado de lo que había pasado y empezaron a venir. Y nos trajo cosas, nos trajo ropa, nos trajo computadora para que sigamos trabajando durante el mes, porque eso fue nuestro plan. Y también otro teléfono para nuestro uso. Y lo más importante, lo más grande que trajeron fueron las palabras de ánimo. Y cuando digo palabras de ánimo, uno imagina cosas cursi o cosas vacías y quizás fueran cursi, no sé, pero en este momento es lo que necesitábamos escuchar. Fue una noche súper, súper animadora y no puedo agradecer suficiente a esas personas. Este día también fue, bueno, esta noche también fue muy emocional. En la mañana fue emocional por razones negativas, pero por la noche fue también emocional, pero por motivos muy, muy positivos, puedo decir. Estábamos súper conmovidos con todo lo que hicieron para nosotros. Bueno, al final decidimos de quedarnos todo el mes. Hay mucho más que contar porque este mes fue un mes bastante movido, puedo decir. Había muchas experiencias nuevas que teníamos. Por ejemplo, me deshice el dedo por primera vez. Entonces, si ustedes quieren escuchar quizás más historias de lo que había pasado en Ecuador, puedo contar eso en otra ocasión, pero creo que ya es suficiente para esta historia. Pero no es el fin del video porque dije que iba a dar algunos tips, algunos consejos para viajar. Entonces, el primer consejo que puedo dar es hacer investigación. Y es verdad, todos hacen investigación en lo que quieren hacer en este viaje, cuáles lugares ir, cuáles sitios turísticos hay, pero también haz investigaciones sobre los peligros que existen en un lugar. Y sobre todo, si puedes entrar en contacto con un local para tener ideas de lo que viven de día en día. Eso creo también puede ser muy, muy útil para los que viajan. Y relacionado con eso, hazles caso a los locales cuando te dicen algo. Nuestro mal ejemplo que te puedo dar es que la muchacha de la familia nos dijo que su papá puede ir al aeropuerto para recogernos, pero nosotros nos decimos, bueno, eso parece, bueno, un peso, ¿no? Que no queremos ser un peso para ellos. Y tampoco suena muy lógico porque vamos a entrar al aeropuerto, vamos a la casa y luego en la mañana vamos a regresar al aeropuerto para recuperar el carro. Eso parecía mucho movimiento para nada. Entonces decidimos, bueno, vamos a agarrar el carro y conducir nomás. Si te dan una sugerencia a los locales es por una razón. Entonces hazles caso y por lo menos ten una conversación abierta acerca de los porqués y otras cosas que te pueden dar como consejos. Y otro consejo que vino de esta misma muchacha, que es amiga nuestra ahora, es no entrar en taxis desconocidos. Eso sobre todo aplica a Guayaquil porque es un problema con los turistas que viajan allá. Es que piensan que pueden entrar en cualquier taxi, pero si no es un taxi conocido, si no es una persona confiable, un chofer que se conoce, es recomendable no hacerlo.
Entonces, mejor hacer planes antes de llegar, con quién vas con quién vas a coger ride, no sé cómo decir. O sea, cuáles taxis vas a usar, quizás tener números, contactos de taxistas que son confiables, pero no entren en cualquier taxi porque eso puede resultar en malas cosas. Entonces, eso es un consejo guayaco. Y la última cosa que yo puedo decir de mi experiencia personal es que si algo mal pasa, no es el fin del mundo. Uno se siente que sí es el fin del mundo, pero no lo es. Entonces, tómalo día por día. Yo sé que es un cliché, que es cursi, pero se dice por una razón. Porque esta noche que esto había pasado, sí íbamos a pensar en todo el resto del mes. Eso parecía algo imposible quedarnos. Pero día a día hicimos lo que se puede este día, tomamos las decisiones necesarias del día y nunca se sabe lo que te espera el día siguiente y cómo van a pasar las cosas. Entonces, mi experiencia en total puedo decir que fue una bendición porque aprendimos mucho de nosotros, aprendimos mucho del mundo y también nos beneficiamos del amor de la humanidad. Vimos el lado malvado del hombre, pero también el lado muy hermoso del hombre también. Entonces estamos muy agradecidos por esta aventura. Bueno, gracias por estar conmigo, por esta story time. Si quieren escuchar más, como dije, pueden comentar. Y también no te olvides de hacer sus críticas de mi español, porque recuérdate, tengo este objetivo de mejorar. Entonces, hasta luego, hasta la próxima y nos vemos.